Acá tenemos toda la información referente a las señales senoidales. Sabemos que una señal senoidal es básicamente aquella que cuesta con una expresión, donde tenemos una amplitud multiplicada por coseno o seno, 2πf sub 0 por t más θ sub 0. La amplitud de la señal básicamente establece la variación de la misma. Si ya tenemos un valor de A, sabemos que la señal va a variar de menos A a A. La frecuencia es un valor importante que de alguna forma me indica los ciclos por segundo de la señal. F sub 0, por ejemplo, así es el símbolo de la frecuencia, sus unidades son Hertz y me indica las veces que se repite en un segundo. Y el periodo básicamente es la duración de cada ciclo, periodo en segundos, y es básicamente la inversa de la frecuencia. Ahora, si yo tengo una frecuencia F sub 0 igual a 10 Hz, esto significa que tengo una señal que tiene 10 ciclos por segundo. Quiere decir que en un segundo hay 10 ciclos de la señal. Obviamente no. Si sé que en un segundo hay 10 ciclos, ¿cuánto dura cada ciclo? Pues justamente el periodo responde a esa pregunta. Es la inversa de la frecuencia y acá me indica que cada ciclo dura 0.1 segundo o 100 milisegundos. La frecuencia también se mide en radianes sobre segundos y tiene un símbolo conocido como omega sub 0, que básicamente es un cambio de unidades de F sub 0, que es multiplicarlo por un factor de escala que es 2pi. 2pi F sub 0, ahora me dan la nueva frecuencia omega sub 0 en radianes sobre segundos, que tiene más sentido cuando hablamos de velocidades angulares. Obviamente, considerando cómo se ha definido la frecuencia del periodo, se puede llegar a una relación de omega sub 0 con el periodo, que justamente está acá. Y finalmente θ sub 0 es la fase inicial de la señal, que indica dónde empieza la señal cuando t es igual a 0. Con esta información ahora nos vamos a nuestro Python o a nuestro entorno de desarrollo del Python, donde ya hemos cargado nuestras librerías que nos van a ayudar a trabajar con arreglos y nuestra librería que nos va a permitir a realizar gráficos. Ejecutamos esto y luego vamos a ir cargando el código necesario para realizar lo que queremos. Primero, en este caso, queremos definir una señal senoidal. Acá está. Tenemos primero los valores que determinan la señal. Una es su frecuencia en Hz, F sub 0. El periodo sale de la frecuencia como la inversa. Se está estableciendo una amplitud de 3 y una fase inicial de 0. Luego, con esta información se va a determinar la frecuencia de muestreo, que acá se está considerando que la frecuencia de muestreo va a ser 30 veces de la frecuencia más alta que esté presente en nuestra simulación. En este caso es una única frecuencia que es F sub 0 y por lo tanto será 30 veces F sub 0. Luego hallamos el periodo de muestreo, que no es otra cosa que la inversa de la frecuencia de muestreo. Determinamos cuántos ciclos de la señal queremos ver, por ejemplo pueden ser 4 o 5, o un valor razonable que nos permita ver, digamos, bien la señal. Ahora explicaremos eso en la simulación. Luego hacemos el barrido de tiempo o establecemos la variable independiente, que en este caso usamos para esto un rango en forma de arreglo np_range, que me permite decir que el valor de t esté entre 0 hasta el número de ciclos, que en este 4 ciclos, 4 veces t sub 0 con step size de t sub s. Con esto ya tenemos la variable independiente y acá hacemos la operación o el cálculo de la señal senoidal, que no es otra cosa que la amplitud multiplicada por el coseno, 2pi por f sub 0 más la fase inicial. Ejecutamos esto, tenemos nuestra señal ya generada en forma de tabla o en forma de vector de valores. Ahora la vamos a graficar simplemente utilizando los comandos pltplot, que me permite graficar la variable independiente contra la dependiente y ver una malla debajo. Simplemente hago clic y acá tenemos la señal en cuestión, tal cual. Es una señal de 100 Hz donde se está viendo 4 ciclos de la señal, porque este valor lo hemos puesto en 4. Si este lo variamos a 8, por ejemplo, ejecutamos nuevamente esta celda, vemos que aparece 8 periodos. Si yo pusiera 800 periodos acá, por ejemplo, lo cual no es práctico, porque se vería simplemente una mancha azul donde no puedo apreciar la señal. Entonces el valor de número de ciclos que visualicemos debe ser razonable en la forma que nos permita ver el fenómeno del proceso que estemos analizando en ese momento, ¿no? Acá, por ejemplo, 6 me parece que es un valor razonable. Podemos también de alguna forma mostrar dos señales simultáneamente. No estamos intentando todavía realizar ninguna operación con las señales, simplemente queremos indicarles cómo sería el caso que si les piden que ustedes muestren dos señales. Entonces acá tenemos que definir la primera señal
Y en el caso de la señal senoidal se necesita, ¿no?, la frecuencia, se necesita la amplitud y se necesita la fase inicial. El periodo es función de la frecuencia. O le doy la frecuencia o le doy el periodo. Si le doy la frecuencia, calculo el periodo. Si le doy el periodo, calculo la frecuencia, ¿no? Igual, la primera señal establecida así, segunda señal con sus valores de frecuencia, amplitud y fase inicial. La frecuencia de muestreo en este caso está estableciéndose como 30 veces la frecuencia más alta presente en la simulación. Acá tenemos una frecuencia de 100, acá tenemos una frecuencia de 250, entonces lo estoy multiplicando 30 por f sub 0,2. Calculo como siempre el periodo de muestreo, veo la cantidad de ciclos que voy a ver, que en este caso es 4, y acá hay que tener cuidado, 4 ciclos, pero ¿de cuál señal? ¿De la primera o de la segunda? Para esto nos preguntamos, ¿cuál es el mayor periodo? El mayor periodo en este caso es de la primera señal porque tiene la frecuencia más baja. Entonces, por esa razón, en el barrio de tiempo tenemos pues que lo hacemos en función del periodo más grande. Una vez hecho esto, generamos la primera señal, generamos la segunda señal, ejecutamos esto y luego simplemente hacemos una gráfica. Vamos a copiar esto y vamos a agregar la otra señal. Ya está, ahí estamos agregando la otra señal y aquí podemos ver las dos señales, ¿no? Podemos subir la frecuencia de la segunda señal, por ejemplo, a 800 Hz y no habría problemas. Ahí está. ¿Qué pasaría si mostramos los 4 ciclos pero de la segunda señal? No, acá estamos haciendo el cambio, simplemente 4 ciclos de la segunda señal que tiene el periodo más pequeño y obtendríamos esto. La otra señal sí se observan los 4 ciclos, me refiero a la señal de color naranja, pero de la señal azul, debido a que su frecuencia es más pequeña, no se ha completado ni siquiera un ciclo en esos 4 ciclos. Entonces, por eso es importante definir correctamente los valores como les estoy explicando, ¿no? Acá sí debería ser de la frecuencia más baja, que daría el periodo más alto. Ejecutamos y ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos pues cómo se pueden generar las señales senoidales en Python.